Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos al desarrollo de las sesiones de este nuevo semestre. A continuación voy a detallar a modo de resumen los conceptos referentes a la sesión número uno, que es sobre el tema de soluciones químicas. Para recalcar también, en algunos textos ustedes lo van a encontrar como disoluciones. Bien, entonces este tema de soluciones químicas o disoluciones es muy importante conocer, ya que en la industria, para el control del proceso, es muy importante el análisis en laboratorio. En toda industria siempre va a haber un laboratorio de calidad, el cual va a permitir el control del proceso en sí, y para ello hay que hacer análisis. Y para hacer los análisis, pues implica preparar soluciones. Entonces, este tema va a ser de mucha importancia. Bien, saberes previos. ¿Qué es mezcla? ¿Qué es solvente? ¿Qué es soluto? ¿En qué unidades puedo expresar la concentración de un soluto? El... Recuerden también que como en base a la metodología, siempre vamos a generar un debate durante clase, que es al inicio de ella. Entonces, para ello tengo, o se tiene la siguiente problematización. ¿Qué pasa cuando ya se tiene una disolución de cierta concentración, disolución madre, y se desea obtener a partir de esta una nueva disolución con una menor concentración? Es una pregunta muy interesante, ya que, por ejemplo, en el rubro minero se preparan patrones que normalmente son de 5 puntos, cuyas concentraciones pueden ser 10, 20, 40, 50 ppm de X metal, pero lo que se hace primero es preparar una solución madre. Por ejemplo, normalmente cuando tú compras una solución de un metal X, viene a una concentración de 1000 ppm. A partir de ella, se prepara una solución madre, que puede ser de 100 ppm, 200, y a partir de esa solución madre se tiene que preparar las soluciones mencionadas anteriormente. Entonces, ¿qué hacer? ¿O cómo hacer? ¿O cuál es el procedimiento? ¿No? Entonces, es una pregunta muy interesante que va a enriquecer los conceptos a cada uno de nosotros en clase. Bien, chicos, el logro de la sesión. Al término de la sesión, el alumno identifica las diferentes formas de expresar la concentración de solución. Esa es la idea, que ustedes conozcan las distintas formas en la que se puede expresar la concentración de una solución. Como toda clase, tendrán un video de motivación muy interesante referente al tema, cómo podemos aplicar este tema, ya sea en una industria, o un tema muy interesante para que ustedes despierten el interés en este tema, porque el curso desde ya es muy interesante, es muy hermoso con respecto al tema industrial. Bien, antes de hablar de soluciones, es muy importante conocer la materia, ¿no? ¿Qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Ahora, esa materia puede estar en forma de sustancia pura o en forma de mezclas. En forma de sustancias puras tenemos los elementos y tenemos los compuestos. La unidad fundamental del elemento es el átomo y la unidad fundamental del compuesto es la molécula. Todos estos se encuentran en estado puro. Elementos, por ejemplo, los metales. Y en el caso de compuestos, por ejemplo, tenemos el agua o una sal, cloruro de sodio, por ejemplo. Y las mezclas, que es una combinación de dos o más, ya sea elementos o compuestos, puede ser una mezcla homogénea o puede ser mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea, por ejemplo, tengo un vaso con agua donde le adiciono alcohol. Obviamente hay una mezcla y conforme le voy agregando alcohol voy a tener una concentración determinada. Entonces ya hablamos de una
solución. Entonces, por ahí ya vamos acercando el concepto de solución, ¿no? Que vendría a ser una mezcla en primer lugar. Obviamente tenemos, en este caso, homogéneo, ¿no? Pero cuando ya tengo, por ejemplo, agua con aceite, no se puede mezclar ambas, entonces es una mezcla heterogénea, porque se notan dos fases, ¿sí? Bueno, esta imagen que echaron acá es mercurio líquido, que a temperatura ambiente o condiciones normales se encuentra el mercurio en estado líquido, ¿no? Y los compuestos en el caso de grasa. Entonces es muy importante que conozcan ello. Ahora, soluciones químicas o disoluciones. Una solución. ¿Cómo preparo o cómo obtengo una solución? Entonces, para ello necesito de dos compuestos o de dos sustancias para preparar esta solución. Donde la primera sustancia está en menor proporción, se le va a adicionar a la sustancia o compuesto que está en mayor proporción. Al mezclarse, obtengo una solución de una determinada concentración. Es igual, cuando en casa ustedes tienen agua o tienen una taza de café, por ejemplo, y agregan una cucharadita de azúcar, va a ser muy diferente a que agregues a tu taza de café 2 cucharaditas de azúcar. Las concentraciones de azúcar en tu taza de café obviamente van a ser diferentes. Entonces, de esta forma se forma, valga la redundancia, una solución. Entonces, el primer compuesto se le llama soluto y al segundo se le llama solvente. Tanto el soluto como el solvente se mezclan en proporciones variables sin cambio alguno en su composición. ¿Qué quiere decir? Que cuando ambos estén en solución, cada uno de ellos va a permanecer con las características determinadas. No va a cambiar para nada, porque es una mezcla. Muy bien. Por acá se tiene, por ejemplo, sustancia que se disuelve y siempre se encuentra en menor proporción. ¿Vendría a ser quién? El soluto. No, es la sustancia que se disuelve y se encuentra en menor proporción. En una solución puede haber varios solutos, claro, eso es cierto, puede haber varios solutos. A la naturaleza del soluto se le debe el color, se le debe el olor, se le debe el sabor y la conductividad eléctrica de la solución. En pocas palabras, hay algo muy importante también, el soluto da el nombre a la solución. Por ejemplo, si tengo sal en agua, es una solución de sal. Si tengo azúcar, es una solución de azúcar. Muy bien. Por lo tanto, el solvente es la sustancia que disuelve y dispersa el soluto. Si el soluto se encontraba en menor proporción, algo muy importante, el solvente tiene que estar en mayor proporción. Existen solventes polares, como el agua, el alcohol, el amoníaco, entre otros, y no polares, como el benceno, el éter, el tetracloruro de carbono. En las soluciones líquidas, se toma como solvente universal al agua debido a su alta polaridad. Algo muy importante, que el solvente da el aspecto físico a la solución. Obviamente, si el solvente universalmente es agua, entonces quiere decir que las soluciones que voy a preparar van a estar en estado líquido, porque mi solvente es líquido. Algo muy importante, clases de soluciones. Soluciones sólidas, que puede ser sólido-sólido, el primero es el soluto y el segundo es el solvente. En el caso de una solución sólida-sólida es una aleación, ¿no? Por ejemplo, fierro más carbono que te da el acero. Entonces, una aleación es una mezcla homogénea. Tenemos líquido sólido, el soluto es líquido y el solvente es sólido. Las amalgamas, ¿no? Por ejemplo, el mercurio lo utilizan en el caso, por ejemplo, los dentistas, perdón, utilizan mucho, ¿no? Amalgamas para lo que es la curación de los dientes, ¿no? Entonces es líquido en sólido, es una amalgama. Y gas sólido, tenemos la oclusión del hidrógeno, por ejemplo, en metales.
Soluciones líquidas. ¿Qué quiere decir? Que mi solvente va a ser, o se va a encontrar en estado líquido. Sólido líquido, agua azucarada, por ejemplo, o coloides. No. En agua, por ejemplo, es una solución líquida. Líquido, líquido, agua y alcohol, por ejemplo. Agua y alcohol. Gas líquido, por ejemplo, las gaseosas. Sabemos que la fase es líquida y dentro de ellas se le inyecta dióxido de carbono, entonces gas en líquido, ¿no? Las gaseosas. Soluciones gaseosas, ¿qué quiere decir? Que el solvente o el medio en el cual se va a disolver el soluto va a estar en estado gaseoso. Por ejemplo, sólido gas, el humo, ¿no? Tiene partículas de ceniza dentro de ella. Líquido gas, la humedad, por ejemplo. Y gas, el aire, ¿no? El aire. Es un ejemplo de ello. Clasificación de las soluciones. De acuerdo a la cantidad de soluto, se tiene diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las diluidas son aquellas que se encuentran en mínima proporción. Por ejemplo, puede ser al 1%, al 2%, ¿no? O de repente puede ser 0.05 molar. O sea, son concentraciones muy bajas. Entonces, diluida. Concentradas cuando hay una cantidad pues característica o al menos notoria, ¿no? Por ejemplo, puede ser un 30%, un 40%, ¿no? Del soluto. Saturadas se refiere a aquellas soluciones que contienen la máxima cantidad del soluto disuelto. La máxima cantidad del soluto disuelto. ¿Qué quiere decir? Yo llego a disolver la máxima cantidad, a partir de ella, si quiero disolver ya no se va a poder ya, porque la solución ya se saturó. Entonces, si ustedes hacen la prueba en casa, tienen una pequeña proporción de agua, agregan azúcar, el azúcar se va a llegar a disolver hasta cierta cantidad. Entonces, esa máxima cantidad a la cual pues se llega a disolver se le llama solución saturada. ¿Y cómo me doy cuenta? Que cuando quiero seguir disolviendo ya no se va a poder ya no va a disolver. Entonces, pero la pregunta es, ¿puedo disolver esa parte remanente que queda? Claro, pero para ello tengo que jugar con la temperatura o con la presión. Entonces, cuando yo ya agrego soluto más de la cantidad máxima, nos referimos a una solución sobresaturada. Entonces, en la solución sobresaturada se ha logrado disolver un poco más de la máxima cantidad de soluto disuelto. Y de acuerdo a la conductividad pueden ser electrolíticas, que está conformado por iones, o soluciones no electrolíticas, ¿no? Soluciones moleculares. Por ejemplo, en las electrolíticas tenemos las soluciones en baterías. Y las no electrolíticas, por ejemplo, azúcar en agua, por ejemplo. Muy bien. La concentración de soluciones es una relación entre la cantidad del soluto y la del solvente. Podemos expresarlo en porcentaje masa-masa, o también lo conocen como peso, ¿no? Tenemos, estas vendrían a ser concentraciones de acuerdo al punto de vista físico, ¿no? Masa-volumen o peso-volumen. Entonces, para determinar el porcentaje masa-masa es el porcentaje del soluto va a ser igual la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. La masa de la solución es la masa del soluto más la masa del solvente. Si es masa-volumen, entonces será masa del soluto y volumen de la solución por 100. Seguimos con las concentraciones físicas, porcentaje volumen-volumen. Volumen del soluto entre volumen de la solución por 100, para hallar el porcentaje del soluto. Partes por millón. Las partes por millón se refiere al soluto, obviamente, y es miligramos de soluto sobre volumen de solución en litros por 100. O gramos por tonelada también nos da ppm. Desde el punto de vista de las concentraciones químicas tenemos la molaridad, la normalidad. La molaridad se calcula
moles del soluto entre volumen de la solución en litro. ¿Correcto? Ahora, si nos dan la masa, tengo que saber el peso molecular del soluto para determinar los moles. Luego dividirlo entre el volumen de la solución en litros y determino la molaridad. La normalidad es el número de equivalentes del soluto entre volumen de solución en litros. Seguimos con las unidades químicas. La molaridad. La molaridad se caracteriza por los moles del soluto entre el peso del solvente en kilogramos. Acá ya no es solución, sino es solvente. La fracción molar se caracteriza moles del soluto entre moles de la solución. Dilución de disoluciones. Obviamente, esta ecuación de dilución es muy importante cuando yo tengo, por ejemplo, una concentración, una disolución saturada y quiero preparar una diluida. Entonces, esta ecuación de dilución es de mucha importancia, porque a partir de ella puedo determinar el volumen que necesito sacar o retirar de la disolución concentrada para preparar una disolución diluida. ¿Qué se cumple? Se cumple también algo muy importante en base a la ecuación de dilución, que la concentración en 1 tiene que ser mayor a la concentración en 2 y el volumen 1 va a ser menor que el volumen 2. Y eso, cuando hagamos ejercicios, ustedes lo van a poder determinar. Muy bien, jóvenes, eso serían todos los conceptos puntuales. Tenemos una práctica dirigida, la actividad grupal que se va a desarrollar en clase. Como conclusión, en base a los temas tratados, se concluye que la formación de las soluciones depende de la interacción entre el soluto y el solvente. Es necesaria energía para separar las moléculas que conforman ambos componentes. Las fuerzas de tracción se dan cuando el soluto y el solvente tienen polaridades similares. Si no hay atracción entre las moléculas, no se forma una solución. Eso es cierto. No va a haber solución. ¿No? Por ejemplo, en el caso del agua con el aceite, no hay una atracción, entonces no es solución. Simplemente es una mezcla heterogénea. Los factores que afectan la solubilidad son naturaleza del soluto, el solvente, la temperatura, la presión y estado de subdivisión. Tienen una asignación para casa muy importante, por favor, tienen que verlo. Son problemas referentes al tema, y ahí van a encontrar también otros videos relacionados para que puedan practicar. La bibliografía respectiva referente al tema. Bien, chicos, eso sería todo con respecto al tema de soluciones. Cualquier duda, cualquier consulta, pues no duden en escribir. Ustedes ya lo más probable hayan llevado este tema, lo que en este segundo ciclo ya vamos a desarrollarlo desde el punto de vista aplicativo, con más intensidad referente a este tema. Muy interesante. Muy bien, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en clase.